Buenas noches, mi nombre es Cristian Arturo del Porte Suchiapa. Soy cursante de la licenciatura en Derecho con énfasis en litigación y juzgamiento oral en la materia de Derecho Procesal Penal 2 con la maestra Irene Hernández Cancino, el cual en esta actividad voy a hablar sobre la fase 2, que es la fase intermedia del proceso penal acusatorio, que es el cual donde yo voy a hablar sobre esta etapa y me voy a enfocar a lo que viene siendo la fase escrita, que el cual este es crucial para lo que es la preparación del juicio oral. Sabemos que a través de la etapa intermedia es una de las fases más importantes que nosotros debemos tener o conocer dentro del proceso penal acusatorio. Pues aquí es donde prácticamente se definen muchas cosas de las cuestiones claves para el caso, ¿no? En esta fase escrita podríamos decir, se presentan las acusaciones que llevan a cabo al acusado, ¿no? Y las cuales se resuelven cuestiones preliminares y se establece camino hacia lo que viene siendo el juicio. Si nosotros no tenemos este camino hacia el juicio, pues debemos empezar, que es la segunda etapa, la segunda fase, después de la fase de investigación. Bueno, para empezar, vamos a abordar lo que viene siendo los tres aspectos importantes de lo que viene siendo la fase escrita. Uno de ellos es el escrito de acusación, que es la primera y primordial. De ahí viene lo que es la acusación coadyuvante y lo que viene siendo la contestación de la acusación. Además, pues prácticamente voy a explicar por qué esta fase es tan crucial para el desarrollo del juicio penal. Bien, voy a empezar. En el caso del escrito de acusación, pues como bien lo decimos, es un documento formal que se presenta en el Ministerio Público para acusar a la persona de haber cometido algún delito, violación, robo, extorsión, otros tipos de delito, ¿no? En este escrito, como bien lo mencioné, se debe especificar los hechos que se le imputan al acusado, las pruebas que sustentan la acusación y, en el caso, la calificación jurídica del delito, que si es un delito grave, si es un delito menor, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos que en este documento pues, es una marca o prácticamente marca el inicio formal del proceso judicial y pues sabemos que tiene un papel clave en la etapa intermedia. Sabemos también que es importante destacar que el acusado tiene derecho a conocer detalladamente las pruebas en su contra. ¿Para qué? Para que él pueda preparar en su defensa podríamos decir, para que él pueda preparar la defensa de manera efectiva, ¿no? Si él conoce las pruebas, o podríamos decir, las pruebas que están en su contra, él puede decir, no, pues tal bicho estaba en ese lugar, o pasé por ahí, o sin querer queriendo. Entonces, él tiene esa facilidad y en este momento él puede defenderse, ¿no? También su abogado lo puede defender. Perdón. Así sabemos que pues si ellos se preparan, tanto como el abogado defensor como también el acusado, esto hace que el juicio sea más justo y un poquito más transparente. ¿Por qué? Porque si él no se entera, tal vez puede decir que hay cosas o acusaciones que no son reales o son ficticias, o están, podríamos decir, inventando cosas que no son, ¿verdad? Así sucesivamente tenemos lo que viene siendo la acusación coadyuvante. En sí yo no podría decir conocimiento qué era o a qué se refería, pero sabemos que la acusación en algunos casos puede haber personas o podríamos decir algunos organismos que llegan a colaborar con la acusación inicial. Y a esto pues es lo que se le llama la acusación coadyuvante, ¿no? En este caso tenemos un pequeño ejemplo que en el caso de las víctimas u ofendidos, estos pueden intervenir como coadyuvantes.
En este proceso, bien sabemos que en este proceso va apoyando al Ministerio Público para presentar pruebas adicionales o para hacer énfasis en ciertos aspectos del caso, ¿no? Podríamos decir que tal vez la acusación que le están dando no es. Entonces, ¿qué hacen eso? Van haciendo que estos aspectos sea en énfasis, ¿no? De decir, pero es que usted estuvo ahí, ¿no? Entonces, ¿qué estaba haciendo? ¿Con quién estaba? Entonces hay que dar énfasis a lo que viene siendo estas pruebas, o podríamos decir estas, ay, se me fue la palabra. Podríamos decir estos, ay, se me fue. Bueno, seguimos, ¿no? Cuando las personas hablan sobre dónde están, qué lugares, entonces ya estas pruebas, o podríamos decir su redacción o su parte del tema de lo que se está abordando, pues en esta participación nos fortalece tanto la acusación, el cual nos aporta un enfoque más integral sobre el caso. Si no tenemos este aporte de las personas coadyuvantes, pues también no nos podemos beneficiar sobre ello, ¿verdad? Sabemos también que la acusación coadyuvante, también su papel crucial es de garantizar los derechos de las víctimas que son protegidos y pues que su voz sea escuchada durante todo este proceso. ¿Qué quiere decir? Que si la persona se considera inocente, pues va a ser escuchada, ¿no? Que si la persona cree que están usando información que no debían o información que no existe o están inventando, están prácticamente poniendo, él va a ser escuchado a través de ello, ¿verdad? Aparte de eso, tenemos lo que viene siendo la contestación de la acusación. Esto que nos quiere dar a entender que este paso fundamental en que la defensa del acusado responde, como decía, en este caso la defensa responde la acusación presentada por el Ministerio Público. ¿Qué quiere decir? Que si la persona viene hacia mí y me dice, no, que las pruebas, viene el Ministerio Público y dice que las pruebas quedan con él, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a dar la contestación de la acusación, que voy a dar a conocer que mi defendido no estuvo ahí, que mi defendido pues no tuvo nada que ver, o que tal vez están dando, podríamos decir, están dando mal las pruebas, o que tal vez le están echando a cargo el problema a él. Entonces nosotros como defensores debemos dar esta contestación de decir que no, ¿verdad? Lo que viene siendo en la contestación, la defensa, pues nosotros tenemos la oportunidad de admitir o ya sea negar estos hechos, ¿no? En este caso, los hechos que se le presentan al acusado, nosotros podemos decir que es verdad o que es mentira. También nosotros podemos presentar las pruebas que refuten o atenúen los cargos. Por ejemplo, como decía yo, que si la persona es acusada de homicidio y hay personas que lo vieron que fue en defensa propia, entonces hay pruebas que fue en defensa propia. Pero si en el dado caso esta persona no fue en defensa propia y al contrario lo hizo sabiendo los motivos y las consecuencias, pues ya no podríamos hacer nada. Pero si en el dado caso nuestro defendido es inocente, nosotros podemos defenderlo, rescatarlo de donde está, mostrando en esta contestación de acusación, ¿verdad? En este caso, pues sabemos, o en este paso importante, es, como decía yo, es importante. ¿Por qué? Porque es la estrategia que nosotros debemos tomar durante el juicio oral, ¿no? Vamos haciendo las estrategias de cómo responder las preguntas, de cómo mostrar, podríamos decir, algunas pruebas más, algunas pruebas extras para poder defender bien a nuestro defendido. Además, bueno, si nosotros como defensa consideramos que la acusación es insuficiente o está mal fundamentada, pues podría decir, hacer que se destinen algunos cargos, o incluso pues podemos hacer el cierre antes de llegar a juicio. Pero si en el dado caso hay pruebas que lo que se está dando a conocer no son buenas o
fidedignas, algo así, ¿no? Bueno, sabemos que es importante esta etapa, que es la etapa es la fase de escritura, perdón. ¿Por qué? Porque nosotros ahí explayamos lo que viene siendo algunas pruebas, algunas estrategias, cositas así. Bien, como vamos terminando, finalmente, pues podríamos decir que es importante recalcar, ¿no? Tener en pie o en conciencia que la fase de escritura en la etapa intermedia de lo que viene siendo es muy importante, o podríamos decir, es muy crucial. ¿Por qué? Porque establece las bases para todo el juicio oral, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir las bases? Que nosotros ya estamos cimentados de que nosotros ya investigamos, o que lo que nosotros ya sabemos, o que lo que nosotros vamos a aportar ante el juicio está bien, ¿no? O ya está bien investigado, ya está bien redactado, ya está bien explicado, ya está bien fundamentado, ya están bien claras, podríamos decir, ¿no? Y en el caso de esto, pues se fijan las cuestiones legales que nosotros debemos presentar, las pruebas, las argumentaciones que vamos a utilizar ante el juicio. También en esta fase pues sabemos que se debe de manejar de manera adecuada. Pues ¿por qué? Porque facilita el juicio, y pues así pues se puede hacer más eficiente y justo lo que viene siendo el juicio de las personas. Además, en esta fase pues sabemos que se pueden resolver muchas cuestiones preliminares, como la legalidad de las pruebas, lo que garantiza que solo se presentan pruebas válidas ante el juicio. Pues sabemos que esto pues nos ayuda para evitar que el juicio oral se convierta en un proceso largo y lleno de obstáculos innecesarios, el aburrimiento, el desinterés de las personas ante el juicio, o podríamos decir que hace que las personas ya no se sientan cómodas. Sabemos que nosotros como personas pues es justo y necesario que nosotros sepamos prácticamente en qué momento dar a conocer estas partes, o en qué momento debemos presentar estas evidencias, o cómo debemos nosotros prepararnos para ir a un juicio. Si bien sabemos que en esta fase, yo de manera personal, yo he entendido que es como podríamos decir una revista donde nosotros vamos a conocer primero de qué se acusa, cuáles son las pruebas, cuáles son las acusaciones, quiénes fueron los testigos, cómo fueron los hechos, cuáles fueron las armas, ¿no? En qué momento estábamos, qué es lo que llevó a cabo el asunto, el problema, ¿no? La disputa, ¿no? Pero bien, en este caso sí sabemos que es un poquito importante, debemos conocer un poquito de lo que viene siendo la fase de la escritura. ¿Por qué? Porque la fase en esta etapa es intermedia. En esta etapa intermedia pues sabemos que es esencial. ¿Por qué? Porque debemos preparar el terreno para lo que viene siendo el juicio oral. ¿Qué quiere decir con el terreno? No vamos a decir el lugar que vamos a pisar o el lugar que vamos a estar, sino que es un proceso, ¿no? Y lo del terreno no quiere decir, como decía yo, lo que vamos a pisar, sino que debemos de preparar la base fundamental de donde nosotros vamos a arrancar. ¿Para qué? Para que lo que nosotros estemos sembrando de frutos, ¿no? ¿Qué estamos dando a entender? Que nuestro juicio, nuestra defensa de nuestro acusado o de nuestro defendido salga con buen producto o buena proliferación, algo así, disculpen. Pero yo siento que sí es de manera muy importante que nosotros conozcamos que debemos dar a conocer y saber redactar sobre todo eso, saber redactar las cosas, saber en qué momento debemos también usar lo que es la ortografía, qué palabras se escriben con tres letras, en qué lugar van puntos aparte, punto suspendido, punto y seguido, punto final, etcétera, etcétera, etcétera. Perdón. Sabemos que en este caso pues debemos formalizar las acusaciones, ¿no? Que decir, bueno, se le acusa de esto,
estamos formalizando. Se le acusa de homicidio, se le acusa de secuestro, se le acusa de tal, ¿no? Y en el cual nosotros pues debemos responder de que sí, se le acusa, pero hay otros hechos, hay otras pruebas que tal vez nos van desviando, nos van guiando por otro camino y tener la solución de que nuestro defendido sea libre. Y pues así sucesivamente se establecen los puntos claves que se discutirán en el juicio. Como decíamos, vamos a hacer una ramificación de los puntos generales o los conceptos de lo que nosotros vamos a querer hablar. ¿Qué decimos con conceptos? Palabras claves, ¿no? Que vamos a defenderlo, o de que la acusación, o de estas pruebas, de estos testigos, así, ¿verdad? Bueno, sabemos también que es muy fundamental también para asegurar lo que viene siendo que el proceso que nosotros estemos llevando sea justo y transparente, pero en este caso no solamente es de que lo vamos a hacer, sino que debemos entender que también es crucial, tanto como la acusación como la defensa, tanto la acusación como la defensa debemos manejar correctamente esta fase, como decía, ¿no? Lo de la acusación, ¿por qué? Porque son las personas, o podríamos decir el Ministerio Público, que está haciendo la acusación a la persona, y nosotros pues debemos conocer esta parte muy fundamental, pues ya que debemos de tener una buena preparación en esta etapa para marcar que la diferencia del resultado ante el juicio. Si todo pues lo manejamos de acuerdo a la ley, el juicio será mucho más claro y un poquito más eficiente. Pero si en el no, pues no vamos a poder lograr lo que nosotros queremos hacer, que es que nuestro defendido sea libre. Hay algunas cosas, algunos detalles de lo que nosotros vamos a presentar. Bien, si bien en este caso yo considero que lo que viene siendo esta etapa o esta fase de lo que viene siendo la escritura, esta etapa de escritura es importante porque viene siendo como podríamos hacer una lista, ¿no? De qué es lo primero, que viene siendo la acusación, de que se le acuse. La segunda, quiénes fueron los que lo observaron, ¿no? Las personas que dan su declaración, ahora sí ya me acordé de la palabra, cuando dan su declaración, pues nosotros debemos tener en cuenta quiénes son los que van a declarar, también conocer cómo fueron los hechos, y por si acaso se le llegara a olvidar algo, pues debemos en ese momento recordar, porque si nos damos cuenta, antes de esta fase nosotros debemos hacer la investigación, ¿no? Y aquí, en esta fase de la escritura, nosotros vamos a escribir lo que viene siendo los testimonios o las declaraciones de las personas, para cuando nosotros estemos ya en juicio, la persona, o podríamos decir el testigo del defendido, o el testigo de las cosas, se le olvidó algo, en lo escrito está. Entonces, esta etapa que nosotros debemos tener es para que, no solamente para que digamos, ay, es que ya lo tengo y ya no, sino que también el juez del caso, el juez que va a estar en el caso, pueda conocer un poquito a detalle lo que nosotros vamos a tratar de dar. Como decía hace ratito, son puntos claves que nosotros vamos a ir preparando para poder ir, podríamos decir, agrandándolo, dando a conocer de lo que nosotros estamos queriendo hablar, o podría decir tener más o menos la eficiencia de mostrar tener el conocimiento de lo que nosotros vamos a querer hablar y saber cómo también nosotros nos vamos a ir desarrollando. Obviamente, como decía hace ratito, en esta fase es muy crucial que nosotros no se nos pase por alto anexar o dar a conocer todos los detalles. Si nosotros hacemos omitir ante lo que viene siendo esta parte de escritura, de escribir algo esencial para el caso, podemos nosotros hasta perderlo. Entonces es necesario que a través de la escritura, podamos escribir todo lo esencial
sin tener esa preocupación de que se nos va a olvidar algo, sino que ahí está. Obviamente no lo vamos a escribir todo y vamos a poner todo, sino que vamos a poner palabras claves, como cuando hacemos una pequeña presentación digital. Un puntito quiere decir que voy a hablar sobre esto. En este puntito voy a hablar sobre esto. En este puntito voy a hablar sobre esto y esto y esto y esto. Pero debemos tener en cuenta que hay formas de cómo presentar esto. Y otra cosa en detalle, considero que viene siendo que es muy importante conocer a detalle que nosotros como personas debemos escribir todo lo que pasa. En el trabajo anterior me decían que si la mosca está volando, la mosca está volando. Que si perdieron esto, se perdió esto. Que tal persona tenía problemas personales, motivos no fuertes para hacer tal daño o para hacer tal cosa, escribirlo. Entonces, sucesivamente, nosotros en esta fase explicamos todo redactado a detalle, lo que nosotros consideramos, lo que nosotros investigamos, los puntos a tratar, los puntos de defensa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso yo les doy gracias por su atención y espero que esta aplicación se haya podido entender, y disculpen un poquito, pero estoy un poquito malo de la tos, de la gripa. Pero hicimos lo posible para sacar esta actividad. Yo considero que me falta mucho por aprender, pero es poco a poquito. Me siento un poquito emocionado porque hay cosas que tal vez me hacen falta y tal vez cosas que omití. Pero es porque estoy un poquito malo de salud, no es por otra cosa. Y pues, no tengo nada que decir. Y considero que a pesar de que es poquito, la explicación que di fue un poquito claro. Y vuelvo a repetir, disculpen, soy un poquito malo de la tos, de la gripa, pero lo hice con cariño. Y algo más. Considero que en esta actividad no es solamente de decir, ay, está fácil, sino que sabemos que tiene un proceso muy fuerte, muy eficaz, en el cual que nosotros debemos entender y conocer muy, muy de lleno, para evitar errores, para evitar problemas más adelante. Entonces poco a poco se van a ir haciendo, y yo considero que es importante practicarlo, ¿no? Para estar más fuerte en conocimiento de ello, ¿no? Porque no solamente se trata de ir y hablar, sino que saber y tener un guión, porque bien prácticamente es como un guión que lo que nosotros debemos tener para saber en qué momento, en qué paso, en qué segundo, en qué minuto nosotros vamos a ir sacando lo que nosotros ya tenemos escrito. Bueno, muchas gracias, me despido y nos vemos en la siguiente. Pasen buenas noches.